Cuentan los execrables pergaminos de Muhammad el-Qadri, hallados en un templo de Vetustesi Memorial en el lodo elemental del Mar Muerto, solo hallable en ciertas temporadas en donde las aguas se retiran lo suficiente para dejar un sendero sinuoso entre algas y extrañas criaturas marinas muertas, sobre el extinto sultanato de Hasidim, el cual permanecerá en la ignominia y por el cual las gentes escupen al suelo al tener que mencionar, incluso de paso, su ya mítica existencia. Nadie quería recordar dónde estaba situado, ningún mapa consignaba su repulsiva y odiada orografía, ni precisaban los mojones espantables de su infame ubicación en el desierto de todos los desiertos malditos que conocía el mundo. Motivos, como se verá, no les faltaba a las gentes de buena y recta consciencia. No porque los habitantes de Hasidim hubieran sido réprobos o asesinos, un abyecto lugar de crápulas y tahúres, de criminales de toda la haya. No, la infamia de sus moradores se debía a la repugnancia que los hechos acaecidos durante la 11ª luna del Ramadán, cuando la hecatombe del pueblo entero se consumó en una noche que permanece en los anales del horror. Solo unos pocos afortunados, tal vez malditos ya que vivirían el resto de sus vidas como pordioseros, como leprosos sin lepra a los cuales nadie se acercaría ni siquiera para rubricar las palabras sagradas del Islam en el lecho de muerte. Y ninguna tumba guardaría sus restos ni ninguna lápida marcaría los particulares de su entrega al Espíritu Universal. Malditos y afantasmados en vida, recorrerían los caminos contando la historia del destino de Hasidim a quien quisiera oírla y arrojar una moneda misericorde. La historia hablaba sobre una ciudad de pasado esplendor, que llegó a albergar a tanta población y a una actividad que podía rivalizar con muchas de las principales ciudades del mundo árabe. Su riqueza se desprendía de los ricos minerales de una cadena montañosa que entraba en sus dominios. Diamantes y otras riquezas proveían todo lo necesario. Pero el sultán estaba preocupado por la heredad. Desde el comienzo Hasidim había sido un sultanato de poder absoluto en manos de una sola familia, la cual pudo mantener la descendencia y garantizar un poder que, si bien pecaba de ser omnímodo, se ejercitaba con justicia. Con rigor, pero sin excesos. Durante generaciones los hasidios juraron lealtad a sus sultanes y estos correspondieron velando por sus intereses, sin desórdenes ni confiscaciones, ni levas forzosas para guerras innecesarias. Los ejércitos hasideos se reclutaban entre los hombres cuya voluntad se amonedaba al mejor postor, así había sido desde Ebos y ese sistema dejaba contento a todo el mundo. Pero el último sultán hasideo tenía un problema y ese problema era su hijo, único hijo ya que las costumbres mandaban al sultán a tener un solo hijo, los posteriores en caso de haberlos eran entregados al rígido puñal de la ley que era preciso defender a costa de la naturaleza de los hombres. El emir, pronto a heredar el vasto reino, era el problema de su padre y, por consiguiente, de toda Hasidim. Nunca se había visto tal fracaso de la educación sultanática, nunca se arruinó tanto un alma proclive a los excesos, a las veleidades de la vanidad, a las cimas inconmensurables del orgullo. El emir no disfrutaba más que de los lujos y excesos del poder supremo, gozaba solo con el sufrimiento de los otros, sobre todo de aquellos que poseían los atributos de los cuales tan patentemente carecía. No tardó en apreciarse que el emir sería un líder venal y que en nada habría de velar por la buena gobernanza y los intereses del pueblo y del reino. Nadie veía esto mejor que su propio padre, quien no sabía qué hacer. Sus años, a pesar de los intentos de encubrirlo para seguir reinando, lo estaban alcanzando. Pronto Aquiles aniquilaría a la tortuga de un poderoso flechazo en el pecho, y Hasidim perecería a manos de tan innoble hijo, heredero y factotum de la desgracia general. Por eso, luego de exhumar todos los cofres del misterio, los secretos arcanos, fue que dio con aquel brujo en su ermita, oculto en lo profundo de un desierto plagado de espejismos ordenados como laberintos para perder al viajero. Solo la palabra precisa, en la noche de luna precisa, permitía hallar el recto camino y la entrada a la ermita. El brujo atemporal como las arenas del desierto primigenio, el desierto antes de todos los otros desiertos, el de las arenas de la eternidad, lo escuchó y propuso una solución.
Le habló de una gruta secreta, pasando las tierras de los caníbales, donde se escondían los muchos y mistéricos tesoros recolectados por Ali Ben al-Jazarred, el mítico cazador de demonios del cual hablaban los pergaminos más antiguos, los cuales recogieron los ancestrales grabados en roca, los cuales a su vez no hicieron más que volcar las atávicas habladurías de la tradición oral, esparcidas durante olvidados evos. En la gruta y entre los tesoros de Al-Jazarred se hallaba, de acuerdo al brujo, el espejo de roca del pueblo heresiarca y réprobo de Eidolon, los cuales habían llegado de remotas y distantes regiones, las cuales hoy se sabe, indicó el brujo, fumando su larga pipa, que se trataba de la Grecia de hace cientos de años. El espejo poseía propiedades mágicas, las cuales los griegos, al decir del brujo, confundieron con parábolas de índole moral. El espejo, que ellos habían heredado, por otra parte, permitía materializar lo contrario, es decir, el fiel reflejo de lo que le fuera puesto enfrente. El sultán no alcanzó a entender, de manera que el brujo le explicó que, de colocar al emir delante para que el espejo atrapara su imagen, el reverso absoluto de aquel hombre sin valía habría de manifestarse. A cambio de la vanidad y el orgullo, la mesura y modestia. A cambio de la venalidad, la templanza. A cambio del exceso, la reserva en todos los sentidos. La tarea de conducir al emir a la gruta fue menos compleja de lo que pudo pensarse en un principio. La estratagema preveía utilizar la gula de riquezas para arrancarlo del aturdimiento obsceno del placer en el cual vivía. Se lo hizo partícipe en la forma de un secreto a espaldas de su padre, el cual fingió el abatimiento de los años y la próxima muerte, habiéndolo llamado a su lecho para darle los últimos y sabios consejos que el emir prometió cumplir. Los traidores lo guiaron por el país de los caníbales, utilizando ciertos talismanes provistos por el brujo, que les permitieron transitar aquellas tierras de arenas movedizas y rocas de templos olvidados y semihundidos sin mayores dificultades. Alcanzaron la gruta en la precisa y unánime noche de la 14ª luna de Ramadán, cuando estaba previsto que lo hicieran. La gruta lo condujo por entre galerías de lujo y de tesoros de incalculable valor, de artefactos de ancestral antigüedad, hacia el espejo, el cual lo llamaba con una mistérica e irresistible fuerza. Cuando lo tuvo delante, asimismo, comprendió en un terrorífico instante lo que estaba por suceder, lo que estaba escrito en el gran libro del demonio llamado Destino. El cambio no fue inmediato, no obstante. Alcanzó a volver a Hasidim antes de que aquello sucediera, que ese fantasma lunar, transparente, se materializaba. Era el reflejo que había visto en el espejo. Y mientras su doble se materializaba, el emir sentía que su cuerpo se volvía más rígido, que se endurecía en una pose de macabro horror. El emir maldito pronto quedó reducido a una estatua, mientras que su doble estaba ahora parado frente a su hermano petrificado. Y pronto se reunió con su padre, quien abandonó el lecho, y pronto fue entronizado al trono, ni bien demostró sus virtudes, que eran tal cuales las que predijo el brujo, el reverso de la perdición que había sido su hijo. El doble, ya coronado sultán, era misericordioso, justo, reservado y enemigo de los lujos más allá del estrictamente necesario. Era un gran gobernante, pero eso no hacía que se sintiera mejor. Muchas veces iba a visitar la estatua de su hijo y a pedirle perdón con quemantes lágrimas en sus ojos, culpándose por no haberle dado una oportunidad de redimirse y probar su valía. Por eso, cuando el brujo visitó el palacio, pidiendo que la estatua del último emir Hasideo le fuera entregada, como único pago que solicitaba, el antiguo sultán no quiso hacerlo, aunque el doble, su hijo putativo, ordenó que la estatua le fuera entregada. Por lo demás, el doble que reinaba no recordaba ya ningún detalle de lo acaecido. En lo que a él concernía, había sido siempre el hijo del sultán, destinado a reinar con probidad, como lo estaba haciendo. Pero para el padre, el único que conocía la sustitución, las cosas eran distintas. El antiguo sultán decidió recuperar a su verdadero hijo de cualquier manera, y por eso siguió al brujo hacia la ermita y allí se enteró de la horrible verdad. Vio la caverna de las estatuas, incontables estatuas que había coleccionado durante siglos.
Incluso vio su propia estatua de joven, y supo que él también había visitado la gruta de Alhazarret, pasando la temible región de los caníbales. Pero no era solo eso. El brujo no se contentaba con coleccionar esas mórbidas estatuas, las utilizaba como sus esclavos. Mediante palabras secretas, podía devolverles una cierta vida, utilizándolo como servidores para todo propósito, incluso como un ejército personal e indestructible. Supo el antiguo sultán que aquel no era cualquier brujo del desierto sino el propio y eterno Ali Ben Alhazarret, preservado de la muerte por el enorme poder que concentraba en su persona. Por fortuna, por terrible desgracia, ese poder no lo preservaba del puñal del hombre, que pensó acabar con la pesadilla del Eterno, pero solo provocó la hecatombe de su pueblo, de su gente. Lo que ocurrió fue que el temible e indestructible ejército de roca, desprovisto de su amo, fue liberado de sus cadenas, y emergió de la gruta, hacia el desierto. Su principal objetivo fue el reino de Hasidim, el cual destruyó. El sultán, mientras tanto, ya había perecido, disuelto en el instante en que dio muerte con el puñal sacrílego en la carne de quien lo había creado. Todos los dobles creados por el espejo del pueblo perdido de Eidolon se desvanecieron de la misma manera. Hasidim y muchos otros pueblos perecieron antes de que el ejército de roca se perdiera en las arenas del desierto, atrapados en la mítica ciudad del espejismo, la cual solo se puede hallar al borde de la muerte, tras largas jornadas en lo profundo del desierto, en el tiempo sin tiempo. Para todo el mundo, no obstante, lo sucedido sería pura y exclusivamente una hechura de los hasideos, un escarnio llevado al resto de la humanidad por su pendenciera mano. Por eso, incluso eos después, la gente aún escupía al viento cuando debía pronunciar el nombre de la ciudad maldita.